Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Es un placer estar juntamente con ustedes. Pastor José Luis, querida Daisy, querida familia y querida iglesia. Santuario de Fe, allí en la zona de Chillán. Los bendigo. Es un placer estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Me hubiera gustado mucho estar allí. De hecho, estaba mirando el Facebook que me anunció de que hace un año había estado allí, me mostró las fotos y me agarró una nostalgia y una gana de tomarme un vuelo a estar para allá. Pero bueno, estamos a través de los medios y doy las gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de compartir este día tan hermoso, un día aniversario con ustedes. Quiero leer una palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Es un pasaje que nos habla un poco acerca de cómo tenemos que vivir este tiempo que estamos viviendo. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Repito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este versículo nos exhorta a que tengamos en cuenta de cómo andamos, que miremos con diligencia, que nos observemos, que miremos todo alrededor nuestro y qué estamos haciendo, en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Miremos cómo andamos en este tiempo. Y dice que no debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sin ningún lugar a duda, nadie pensó en un escenario como el que estamos teniendo ahora. Nadie pensó en que vendrían días tan duros, tan difíciles y tan malos como lo que estamos viviendo. Esto no ocurre diariamente. Ha ocurrido que tengamos memoria más o menos de lo que hemos estudiado y visto en los últimos apenas 200 años, 3 pandemias con esta. Y algo que nunca estábamos esperando que podría llegar a suceder. Por lo menos nosotros no lo contemplábamos en nuestro paisaje, en nuestros proyectos, en nuestros planes. No habíamos pensado en una cosa así. Sin embargo, los tiempos no son nuestros. Los tiempos son de Dios. Y Efesios ya nos dice proféticamente: mirad diligentemente cómo andamos. Es decir, que prestemos mucha atención acerca de los pasos que estamos dando en este tiempo. Y que andemos como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sin ningún lugar a duda, estos días son malísimos. Tantos muertos, tanta desgracia, tanta gente que no pudo ni siquiera despedir a su familia. Muchos siervos del Señor que han partido, amigos, compañeros de trabajo aquí en España de muchos años, se fueron por este virus. ¿Está en la presencia del Señor descansando? Claro que sí, pero el dolor ha quedado. Los días son malos. Y lo que viene no creo que sean mejores que lo que estamos viviendo. Dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Es decir, que tenemos que medir nuestro tiempo, cómo lo utilizamos, qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da. Pero la palabra para mí que es clave en este versículo, además de esto, dice que seamos no insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo creo que este es un tiempo para que podamos reflexionar en el entendimiento que tenemos que tener de las cosas. Dice en Nehemías capítulo 4, versículo 15, que había gente que eran entendidas en el obrar del enemigo. Gente entendida que entendía cómo obraba el enemigo. Y eso es muy importante, porque cuando hacemos la obra del Señor, tenemos que entender los planes del enemigo y el obrar del enemigo, los instrumentos del enemigo. Pero también dice el mismo Nehemías 6:12, que era cuando estaban reconstruyendo todas las ruinas que habían quedado y están reconstruyendo Jerusalén, que eran entendidos en lo profético. Tenemos que entender los tiempos proféticos también que estamos viviendo. Hay gente que entiende la Escritura, pero no puede ver más allá del día que está viviendo. Había gente entendida en lo profético. En el capítulo 8, versículo 7 del mismo Nehemías, dice también que eran entendidos en las Escrituras. Podemos entender lo profético, obrar el enemigo, pero si no entendemos la palabra del Señor, que es la base de nuestro caminar, de nuestra fe, no va a servir para mucho. Sin embargo, en el libro de Crónicas, dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 7, hay una familia muy especial. Y me gustaría que miremos esta familia. Dice, era una de las tribus de Israel, la tribu de Isaacar. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Isaacar fueron 4. Este hombre Isaacar
En realidad la bendición que le dieron a Isaacar cuando lo bendijo Moisés y cuando lo bendijo su padre también, obviamente Moisés lo hizo después, pero la bendición que le dieron no era una gran bendición. No era la bendición que vas a llegar a ser grande, gigante y vas a tener lo mejor de la tierra. No. La bendición que le dieron era más bien una bendición bastante dura porque lo trataron casi como un asno montés. Es decir, un burro de carga, pero del monte, de las montañas. Y claro, si a mí me ponen esa bendición sobre mis lomos, yo lo que estoy pensando es, bueno, voy a ser un servidor toda la vida, que no está mal servir, pero no me tocó la mejor parte. Tengo que llevar las cargas de otros sobre mi lomo. En el sentido espiritual está bien. Podemos mirarlo y muchas veces, y los pastores tenemos la carga de la gente todos los días. Pero más bien lo trataron casi como un burro, como un asno, que tenía que cargar todo sobre él. Así que la bendición no era la mejor bendición que tuvo. Sin embargo, dice la Escritura, que la descendencia que tuvo fue relevante. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, de los hijos de Isaacar fueron 4. Tola, Fuá, Jasub y Sinrom. Podemos hacer un estudio de cada uno de ellos, pero obviamente no en este día. Y dice, los hijos de Tola, el primogénito, Uzi, Refaías, Jerías, Jamal, Gibsán y Samuel, jefes de todas las familias de sus padres. Es decir, que los nietos que tuvo este hombre Isaacar fueron evidentemente gente de referencia, fueron jefes de las familias de sus padres. Aunque él fue uno que llevó la carga del pueblo y llevó la carga en sí mismo y tenía que transportar la carga de otros, la realidad es que en la descendencia vino la bendición. Fueron jefes de la familia de sus padres. Y de Tola, dice, fueron contados por sus linajes en el tiempo de David. El primogénito de Isaacar, Tola, dice que fueron contados con sus linajes, o por sus linajes, en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Qué interesante tener una descendencia valerosa. En tiempos como estos necesitamos no solamente pensar en nosotros mismos, sino en qué vamos a dejar a nuestra descendencia y qué estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros. Dice que eran 22.600 hombres muy valerosos. No dicen que eran valientes, pero también eran valiosos. Y fíjese que dice, sigue hablando de los otros hijos, y dice, hijo de Uzi, de Isaías, los hijos de Iraías, Miquel, Obaías, Joel, Isaías, por todo, 5 príncipes. Y ahora dice, y había con ellos en su linaje por la familia de sus padres, verso 4, 36.000 hombres de guerra. Y verso 5, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. 87.000 hombres valientes en extremo. Qué interesante. El hombre no había sido una gran bendición, no era un gran destacado dentro de las tribus de Israel. Sin embargo, la descendencia que dejó fue extraordinaria. Nuestro desafío en días como estos no es tanto pensar en nosotros mismos, es pensar en qué estamos dejando para los que vienen atrás, qué estamos dejando para los jóvenes, qué estamos dejando para los adolescentes, qué estamos dejando para los niños, qué estamos dejando para los obreros que vienen detrás nuestro. En un día como hoy que ustedes están celebrando un aniversario, tenemos que pensar no en lo que estamos celebrando, sino en lo que estamos dejando atrás y visionando hacia adelante. Y lo interesante de la descendencia de este hombre está mostrando que eran hombres valerosos, sirvieron en la época de David, sirvieron a David esta gente. Así que no solamente sirvieron al lado de su padre y de su abuelo, sino que sirvieron al gran rey David. Eran valientes en extremo, 87.000 hombres valientes en extremo. Muy interesante, porque luego dice, en el verso 1 de Crónicas 12:32, habla ahora de la descendencia, que un poquito de sus hijos, o de su descendencia, dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo 32 de 1 de Crónicas. Dice así la palabra del Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Había 87.000, enorme, un grupo, pero solo 200 entendían los tiempos que vivían. Todos podemos trabajar y todos podemos ser esforzados, todos podemos ser valientes, pero la cuestión es, ¿entendemos
el tiempo que estamos viviendo? ¿Estamos entendiendo que los días son malos? ¿Estamos entendiendo que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque estos días son días malos? Dice que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos, 200 entendidos en los tiempos. Si sacamos 87.200 personas de 87.000, estamos hablando apenas de un 2.2%. Es decir, casi nada. Casi nada. Un mínimo, un 0.2%. Es decir, casi nada. Sin embargo, eran tan trascendentes que cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque entendían los tiempos que estamos viviendo. La gran pregunta que tenemos hoy es, ¿estamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo? Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor, una palabra para nosotros. No somos los hijos de Isaacar, pero en un sentido tenemos el mismo desafío. Pablo dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y también nos dice que debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que nos está desafiando la palabra es que nos transformemos renovando nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Interesante que el desafío es que debemos tener una transformación, pero la transformación no va a venir si no renovamos nuestro entendimiento. Es decir, que cuando cambiamos el entendimiento, tenemos que ser transformados, formados de otra manera. De hecho, cuando la palabra dice no os conforméis a este siglo, está hablando no se conformen o tomen la forma de este sistema, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Interesante que Pablo a los Efesios les decían que ellos deberían ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya hemos visto en Nehemías que había gente entendidas en el obrar profético, entendidas en las cosas del enemigo, entendidos en las escrituras, entendidos en instrumentos de música inclusive. Pero la pregunta es, todo eso sirve, pero si entendemos los tiempos, determinaremos nuestro obrar. Hoy tenemos tiempos cambiantes, desafíos enormemente grandes. Y el desafío para nosotros hoy es que cambiemos nuestro entendimiento. Seamos transformados por renovar. Renovar significa cambiarlo, dejarlo viejo y pensar en algo nuevo. Cuando tenemos que renovar un coche, tenemos que dejar el viejo y poner algo nuevo. Si renovamos una pieza, dejamos lo viejo, lo gastado y ponemos lo nuevo. La gran pregunta es, en esta visión que estamos teniendo de los acontecimientos, en todo lo que está sucediendo en el mundo, algo tan inesperado como esta pandemia, ¿estamos entendiendo qué está sucediendo? Entendemos que el virus es mortal. Entendemos que las naciones están desesperadas. Entendemos que nadie tiene respuesta. Entendemos que esta pandemia llegó mucho más lejos de lo que jamás nadie se imaginó en este tiempo. Ahora la pregunta es, ¿entendemos quién está detrás de todo esto? ¿Entendemos quién lo está haciendo? ¿Entendemos qué está sucediendo en el mundo? Hay muchas variantes de pensamiento, incluso en la pastoral. Algunos dicen, bueno, es el último tiempo. Estamos en los acontecimientos del último tiempo y claro, en los últimos tiempos estas cosas van a suceder. Sí, pero hay una conspiración que provocaron este virus y lo largaron justamente porque la guerra comercial entre China y entre Estados Unidos y el 5G y las antenas y Bill Gates y la vacuna y esto y el otro y las naciones. Yo me pregunto, todo esto son comentarios, todo esto son cosas que la gente larga, todo eso es lo que la prensa nos hace ver o nos hace creer, o más que la prensa, las redes circulan por todos los lados. Y la cuestión es que nosotros, en lugar de centrarnos en entender las escrituras y entender lo profético, estamos tratando de entender cómo salir de esta.
o cómo salir de esta situación, de esto. Queridos, la Escritura nos dice que cambiemos nuestro entendimiento, renovar el entendimiento. Lo que nos está diciendo que en tiempos malos como estos, no podemos seguir pensando y entendiendo las cosas igual que ayer. El gran desafío para la iglesia de hoy no es volver a los templos. Es renovar nuestro entendimiento para comprender qué está sucediendo en el mundo. En primer lugar, ¿quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Y hasta dónde va a llegar esto a nuestras vidas? Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucho dolor. Es obvio, ha muerto mucha gente. El dolor es muy grande. Yo he perdido aquí entre nosotros amigos de muchísimos años de ministerio. Desde que llegué aquí tuve amigos que se fueron. Estuve en una reunión con 600 pastores el día martes 2 o 3 de marzo. Y tuvimos una reunión con 600 pastores porque estamos haciendo una manifestación, una marcha, y hablando con ellos. Y ya empezamos a hablar un poquito del virus, pero el virus todavía aquí en España no se sabía, por lo menos. Y yo después que terminé de dar la palabra, di algunos consejos para ellos porque son vendedores que venden ambulantes y esto y lo otro, y dije, mire, traten de no tocar a la gente, traten de cuidarse, porque yo sabía que estaba pasando porque tenemos iglesia en Italia, y en Italia ya las noticias que nos daban eran tétricas. Una semana antes yo mandé cerrar la iglesia en Italia sin que el gobierno diga nada. Dije, no, hay que cerrar la iglesia porque si esto es lo que está pasando en China, va a pasar en Italia, es lo mejor que podemos hacer ahora es cerrar la iglesia. No porque el gobierno lo diga, ni por temor, sino por prevención por nuestros propios hermanos. Y la cerramos. Y cuando termino de hablar a mis hermanos, en esa reunión de 600 pastores, estaba la cúpula de una de las denominaciones más grandes que tiene España, que se llama Iglesia Filadelfia. Más de 1000 templos tienen aquí en España. Y recuerdo que faltando 3 minutos, pasaron a hacer los anuncios finales para terminar. Y como yo había dado la palabra, dije, miré la puerta era pequeña del salón donde estábamos, había 600 personas, abarrotado el lugar. Le digo a mi compañero que estaba, uno de los pastores, y estaba el presidente a nivel nacional de esta denominación, le digo, hermano, lo siento, me voy. Mañana a la mañana tengo una reunión muy importante con nuestra pastoral y tengo que ir a preparar todo el material. Y ya era muy tarde en la noche, perdóname si me voy antes que termine. Dice, no, tranquilo, están haciendo los anuncios y ya termina. Y salí. Llego al coche, que estaba a unos 100 metros, cuando regreso con el coche paso por frente de la iglesia porque era el lugar donde tenía que salir a carretera, y ya vi que toda la gente estaba saliendo afuera, es decir, 3 minutos. Me encuentro con el secretario general de esta organización, hablando con él días más tarde, 15 días más tarde. Hermano Fernando me dice, Enrique, y pensar que muchos de los que nosotros abrazamos ahí, hoy ya no están, se fueron con el Señor. Digo, ¿qué me estás diciendo? Y pensar que muchos de los pastores que estaban ahí, de los dirigentes nacionales, que nosotros abrazamos, y yo me recordé, digo, yo salí 3 minutos antes, no abracé a nadie. Dios me guardó. Pero cuando me empezó a dar los nombres, una aflicción de espíritu vino a mí impresionante, porque eran compañeros de muchos años de trabajo, gente noble, gente que dio toda su vida para el Señor. Sin embargo, se fueron. Los días no son nuestros, son del Señor. Y los días que tengamos aquí, tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo con ese tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, la cuestión que tenemos que plantearnos es, volviendo al relato anterior, ¿quién está provocando todo esto? Que el virus fue creado en un laboratorio, que se le escapó, que lo hicieron por gusto. No importa. La gran pregunta es, ¿puede el hombre paralizar al mundo entero por una acción humana? Ninguna de las guerras mundiales paralizaron el mundo entero. Fueron una parte del mundo, pero no tocaron el mundo entero. Esta pandemia tocó 187 naciones de las 194 que existen. 187 naciones están paralizadas en cuarentena. Algunas ya recomenzaron otra vez, pero la economía se ha hundido. La política se ha terminado. La revuelta que se están armando entre una cosa y la otra en el mundo está conmocionado.
No se sabe qué hacer. Los empleos han venido abajo. En España tenemos en este momento 3 millones de personas que se fueron al paro por todo esto. ¿Puede hacerlo esto un país que quiere hacer una guerra comercial con otro y voltear el mundo entero? Mi gran pregunta es, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso el Señor que está sentado en el trono se durmió una siesta? Y perdón por la irreverencia, pero es para que reaccionemos. Se durmió una siesta y de repente cuando se dio cuenta, Satanás hizo un destrozo en todo el universo. Satanás no tiene autoridad para hacer absolutamente nada si no le pide permiso al Señor. De hecho, le tuvo que pedir permiso para zarandear a los discípulos. Jesús mismo le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido a todos ustedes para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Evidentemente, la fe de Pedro no era tan estable como pensaba. No dijo, yo he rogado por todos ustedes, he rogado por ti para que tu fe no falte. Le tuvo que pedir permiso solamente para zarandearlos como a trigo, para sacar la cáscara y dejar lo bueno de ellos. Para Job tocarlo le tuvo que pedir permiso a Dios. Te permito tocarlo, pero no toques su vida. Ah, sí, pero lo has cercado, lo has protegido de esto, pero permíteme tocar esto y verás si no te blasfema delante de ti. Te permito, pero no toques su vida. Satanás no puede tocar a nada ni nadie si el Señor no lo permite. Entonces, conclusión, ¿quién está haciendo esto? Déjeme decirle que en la Escritura, ninguna plaga, ninguna peste de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca fueron enviados por Satanás. El que dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Con lo cual esto no se pudo haber escapado de las manos de Dios. Si ni un cabello cae a tierra, sino es la voluntad del Padre, ¿Satanás va a ser semejante destrozo en el universo? No. Como digo, en la Escritura nunca vas a encontrar que ni una plaga ni una peste fue enviado por Satanás. Ninguna. Todas, declaradamente, dice la plaga que yo envié. La que envié a Egipto, ninguna enfermedad, la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Ninguna peste te enviaré a ti. Yo soy Jehová, tu cuidador, tu guardador, tu sanador. Pero también dice, y si yo enviaré plagas sobre mi pueblo, y mi pueblo clamare y orare, y se arrepintiere, y se convirtiere, yo perdonaré y sanaré su tierra. Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? Si echamos la culpa a los tecnócratas del mundo acerca de esto, que es el plan para el anticristo y todo esto, es verdad que el anticristo va a venir, ninguna duda. Pero querida iglesia, queridos hermanos, Jesús dijo una palabra y se repite muchas veces en la Biblia, no temáis, no temáis. Seamos prudentes, pero no temamos. El que tiene todo el poder en el universo sigue teniendo el poder en todo el universo. Entonces la gran pregunta es, ¿quién lo está haciendo y por qué? Tenemos que entender los tiempos, siendo entendidos en los tiempos. Miren lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 le hace una pregunta a Jesús acerca del tiempo. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el templo y los discípulos estaban mirando, no en el templo, sino fuera del templo, mirando los edificios que rodeaban el templo. Y dice que en capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos que no estaban en el templo para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, este templo se va a caer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del sistema. La pregunta que le hicieron es, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo serán estas cosas a tiempo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales va a haber? ¿Cómo va a ser las cosas?
Y Jesús comienza a relatarles exactamente esas dos preguntas que le hicieron. No voy a leer todo, pero usted puede leerlo hasta Mateo 25. Es secuencia tras secuencia todo lo que va a suceder a esta pregunta que está respondiendo. Y tiene que ver con el tiempo, entendidos en los tiempos. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque va a suceder algo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que viene es el engaño religioso, y eso, sin ninguna duda, ya está presente desde hace mucho tiempo. Muchos, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, muchos falsos ungidos, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, que señala la tu venida, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que acontezcan las guerras? Porque Dios utiliza naciones para castigar a naciones. Dice en Isaías capítulo 10, versículo 5, oh Asiria, vara y báculo en mi mano. En tu mano he puesto mi ira. Te enviaré contra una nación pérfida. Dice, porque es una nación así que era Israel. Y tú vas a hacer esto y esto y esto. Y yo te estoy enviando. Y tú vas a obrar. Y yo te voy a usar para castigar a ese pueblo. Aunque tú no lo pensarás así. Tú pensarás que es tu propia fuerza. Dios toma a Asiria para castigar a Israel por la idolatría. Y los asirios se llevaron a los israelitas en cautiverio. Pero Dios dijo, vas a hacer la vara y el báculo en mi mano, la vara para castigar y el báculo para reinar, para gobernar. En tu mano he puesto mi ira. Dios levanta una nación para castigar a otra. Luego levantó a los babilonios para castigar a los asirios. Y luego levantó a los persas para castigar a los babilonios. Y luego levantó a los romanos para castigar a los persas, el medo persa. Dios levanta naciones para castigar naciones. Entonces todas las guerras es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es interesante porque la palabra nación para nosotros significa un lugar geográfico, pero según la palabra aquí usada, no es esa, es etne contra etne, en otra palabra, etnia contra etnia. Una etnia no tiene un lugar para vivir, una etnia habita en diferentes lugares y se expande la etnia. Y la etnia tiene algo en común, lengua y cultura. O que hablan lo mismo y una misma cultura. Lo que está diciendo aquí proféticamente no son que se va a levantar una nación contra la otra nación con nombre y apellido, sino que hay una cultura que se va a levantar con gente que piensa exactamente igual. Y eso se está levantando en los últimos años. Una cultura contra cultura. La cultura anticristiana se está levantando contra la cultura judeo-cristiana que fue implantada. Fíjese que toda la ideología de género y todas las cuestiones que están surgiendo acerca del sexo no se meten con el mundo musulmán, no se meten con los budistas, se meten con el mundo cristiano, porque es etnia contra etnia, etnia contra etnia, cultura contra cultura. Quieren cambiar la cultura. Quieren hacer lo que dice el Salmo 2, que recuerdo haberlo predicado allí en Chillán. El Salmo 2. ¿Por qué se reúne la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunirán los reyes y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, librémonos de sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y luego hablarán ellos en su furor. Príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra su ungido. Quitemos de nosotros sus cuerdas, rompamos las ligaduras. ¿Cuáles son las cuerdas? ¿Cuáles son las ligaduras? Con cuerdas de amor te he atraído, dice la palabra. No quiero el amor de Dios, están diciendo. ¿Y cuáles son las ataduras que tienen? La moral, los principios morales que Dios ha dejado. Hoy el mundo se está rebelando en contra del cristianismo. El que mora en los cielos se reirá. Fíjese qué interesante, las naciones del mundo tienen todo el poder humano para autodestruirse. Bombas atómicas, 100 veces más de lo que se necesita. Tienen todo el poder humano para controlar tráfico aéreo, satélites, comunicaciones, todo lo que quieran. Y Dios levanta un simple virus y paraliza el mundo entero. Dígame si eso no es
Dios sentado en su trono, mirando a la gente. A ver, ¿dónde está el poder de ustedes? Presidentes. ¿Dónde está el poder de la Unión Europea? ¿Dónde está el poder de América Latina? ¿Dónde está el poder de Estados Unidos? ¿Dónde está el poder de Brasil? ¿Dónde está el poder humano? Todos perdidos. Nadie sabe qué hacer. Nadie sabe cómo reaccionar. Un solo virus que se reproduce es suficiente de parte de Dios para parar el mundo entero. Y todos los planes humanos, y todo lo que apuntaron, y todo lo que planificaron, se vino abajo. Seamos entendidos en los tiempos. Dios está actuando por medio de esta pandemia. Y miren lo que dice. Entonces dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí viene la peste. Habrá pestes en plural. No solamente una, miren más. ¿Sabe usted que en este momento, hace apenas 8 días atrás, descubrieron una nueva plaga, una nueva peste que está surgiendo a través de las ratas, también desde China, y que produce hepatitis E y que mata? Y resulta que esto puede ser una pandemia muy rápidamente. ¿Por qué? Porque las ratas no precisan pasaporte para subirse en un contenedor que es enviado a través de los barcos y llegar a las naciones. Las ratas te entran en los barcos, te entran en los aviones, te entran en los contenedores, te entran en cualquier lugar, te entra una rata. Y ya se está desparramando por el mundo, ¿no? Ni siquiera todavía hay una vacuna para esto y ya hay otra peste en camino. Pestes, hambres. La FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación del mundo, está diciendo que en los próximos 2 o 3 años, entre 200 y 300 millones de personas van a morir por hambruna, por causa de esta peste. Lo interesante es que en el griego, entre la palabra pestes y hambres, hay solamente una letrita de diferencia al medio. Lo que está mostrando es que la hambruna viene por causa de esa misma peste. La consecuencia de las pestes que están viniendo serán, llámele virus o como quiera, serán hambres en el mundo. Y todo esto será principio de dolores. ¿Lo que viene será mejor que lo que tuvimos? Proféticamente no. Todo esto será principio de dolores. Y entonces la pregunta era, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? Y las señales las vino diciendo. Habrá falsos ungidos, engaño religioso, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, cultura contra cultura, pestes, terremotos, hambre, principio de dolores. Entonces, tiempo. Entonces, ¿cuándo? Entonces, lo que dice Dios, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por ser cristianos. Lo que viene, queridos, es persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y está hablando a los discípulos. Y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces cuando esto suceda. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que antes era 1 a 1, llega un momento de apostasía donde muchos falsos se levantarán, muchos serán engañados, muchos serán enfriados en su amor a Dios. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo que la palabra nos dice, que en estos tiempos más que nunca tenemos que perseverar firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en la profesión de nuestra fe, firmes en el llamado que Dios nos ha dado, firmes como guerreros, como esos valientes de Isaacar. Y la última señal es, verso 14, y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces la pregunta que me hicieron, entonces vendrá el fin. El relato del Señor nos está mostrando los tiempos y los acontecimientos como vienen. La pregunta es, ¿estamos preparados para digerir este tiempo? ¿Estamos preparados y entendiendo el tiempo del Señor? Ahora déjenme decirle algo positivo para terminar.
Si los días que vienen son malos, recuerde que nunca Dios va a permitir una prueba más grande que la que usted pueda soportar. Y juntamente con la prueba le va a dar una puerta de salida. Es decir, que no tiene que tener temor. Dios te va a fortalecer y nos va a fortalecer. Y no todos pasarán por ahí. Muchos, dice, pero no todos. Con lo cual, la iglesia nunca será derrotada. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Venga lo que venga. Estamos sobre la roca y aunque vengan las tormentas, nada va a voltear la iglesia del Señor. Y Jesús dijo que la última señal será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y déjeme decirle para final de mi mensaje. Si al fin será predicado el Evangelio del Reino, este Evangelio del Reino, no cualquier Evangelio. No el Evangelio de las ofertas, no el Evangelio de la bendición y bendición sin demanda ninguna. El Evangelio del que perseverar hasta el fin, el que pasar estas pruebas, el que soporta, el que aguanta, el que prevalece, el que está firme, el que se afirma en su fe. Será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Déjenme decirle, queridos, nunca mejor que ahora tenemos las puertas de los corazones abiertos para escuchar el Evangelio. El mundo está atemorizado, el mundo tiene temor, el mundo tiene miedo. Es el momento para poder predicar el Evangelio. La gente quiere volver a los templos y los pastores están, yo soy presidente de la pastoral y muchos están inquietos porque quieren volver a los templos. Resulta que Dios nos saca de los templos y nosotros queremos volver a los templos. Si viene persecución, el templo no es el mejor lugar para estar. Bueno, quizás esto venga más adelante, de acuerdo. Pero Dios nos está preparando con esto. Esta es la mejor experiencia que podemos haber tenido. Estar en que cada casa se convierta en un templo. Somos el templo del Señor. Pero cada casa tiene que ser un templo para el Señor. Somos iglesia, ahí donde vamos y donde estamos. Pero lo que viene es grandioso. Porque cuando el Evangelio sea predicado, dice Pedro, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Queridos hermanos, vuestros hijos serán profetas en este tiempo. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos que están menospreciando y que los dejan morir, todavía habrá ancianos porque soñarán sueños, dice la palabra del Señor. Y sueños que se van a cumplir. Los días que vienen son gloriosos porque va a ser derramado el Espíritu Santo como nunca antes sobre toda carne. Y todo aquel que diga profesar el nombre del Señor será salvo. Va a haber salvación en abundancia. Dígame si este no es el mejor escenario para la predicación del Evangelio. Dígame si Dios no nos sacó de los templos para llegar a la gente. Desde los templos alcanzaríamos las naciones. Desde los templos alcanzaríamos a los perdidos que están en el mundo. No. No. Podemos enviar a algún misionero. Pero fuera de los templos podemos alcanzar a los vecinos, podemos alcanzar a los parientes. Hoy estamos utilizando medios que estamos llegando a medio mundo. Estamos transmitiendo como nunca antes. Canales de por todos los lados, del Zoom, que el Facebook, lo que sea. Usando todos los medios y llegando a mucho más gente de la que nunca hemos llegado. Seamos entendidos en los tiempos. Este es un tiempo de cumplimiento profético. Este es un tiempo donde la iglesia se va a levantar poderosa. Este es un tiempo donde tenemos que reaccionar. Es un tiempo donde la gente está con el corazón abierto. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Queridos hermanos, ustedes cumplen el aniversario. Mi desafío para ustedes es lo que dijo Pablo, olvidando lo que quedó atrás. Miremos hacia adelante, porque lo mejor sí que está por venir. Y lo mejor lo veremos y lo experimentaremos. La iglesia nunca será derrotada. La iglesia va a ser triunfante de todo esto. Saldrá triunfante de todo esto. Y con poder y gloria el Evangelio será predicado. Y señales y prodigios y milagros acompañarán la manifestación de la predicación del Evangelio. Es tiempo glorioso. Yo espero ese tiempo. Yo espero ese tiempo. No estoy esperando la venida del Señor. Estoy esperando el tiempo de la predicación del Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor no vendrá esta noche porque el Evangelio todavía no ha sido predicado. El Señor está diciendo, Padre, no me envíes todavía. Deja que mis hijos prediquen algunos más porque todavía hay miles, hay millones, más de 1.700 millones de personas en el mundo que nunca escucharon mi nombre.
Es tiempo de predicar, es tiempo de hablar, es tiempo de celebrar, amén. Es tiempo de prepararse, amén. Es tiempo de entender los tiempos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Digamos, si Dios hizo esto, es una obra maestra. Esto es bueno, esto es agradable, esto es perfecto. Padre, solamente tú sabes hacer las cosas perfectas. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Los abrazo, los amo. Me gustaría estar con ustedes y en el momento que nos permitan volar, les prometo que estaremos allí para abrazarnos y compartir juntos. Feliz aniversario. Ahí tiene una palabra para que puedan decir, Señor, dame entendimiento para poder actuar en tu voluntad. Que Dios los bendiga.